Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí. Muy bienvenidos a este segundo espacio abierto con su asesora virtual, la maestra Ana Berríez García. En unos minutos iniciamos. Faltan 2 minutos para las 21 horas, horario del inicio de esta sesión. Esperemos se conecten a la brevedad algunos compañeros dentro de la materia, más bien del módulo 1 llamado las TIC en la sociedad. Bienvenidos y buenas noches. Esperemos que nos den las 9 y esperemos que se vayan conectando algunos compañeros estudiantes dentro de este segundo espacio abierto. Encuentro con una servidora, su asesora virtual, la maestra Naive Reyes García. Esperémoslos, por favor, unos minutos e iniciamos. Apenas van a ser las 21 horas, horario de la Ciudad de México, 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Esperemos, por favor. Bienvenidos. Buenas noches, ya son las 21 horas, hora de la Ciudad de México. En este segundo espacio abierto encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naive Reyes García. En esta semana número 1, primer semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En unos minutos iniciamos, permítanme por favor. Buenas noches, bienvenidos todos.
Bueno, pues vamos a iniciar. No se ha incorporado nadie, pero vamos a iniciar este segundo espacio abierto. Encuentro con su asesora virtual, la maestra Ana Iberríez García. Bienvenidos a esta semana, primer semana del módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad. Este ya jueves 12 de mayo, en este segundo espacio abierto, encuentro con su universidad, con su asesora virtual dentro del módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad. Y pues vamos a dar inicio. Bienvenidos. Muy buenas noches. Bueno, el propósito de estas sesiones, espacios abiertos, sesiones sincrónicas, que lo que buscamos es que ustedes no se sientan solos, que ustedes compartan dudas, comentarios, opiniones, pues es explicar las actividades de esta semana, de cada semana de este módulo. En este caso es nuestra primera semana del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, y darles la bienvenida y presentarme con ustedes como lo hemos hecho a lo largo de esta semana. Los lunes al inicio de cada semana siempre les mando bienvenida a la semana. En esta semana también les mandé la presentación de una servidora, mi experiencia como docente, como profesional, y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Durante esta semana y a lo largo de este módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad, el propósito formativo de este módulo 1 es que ustedes usen las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana, que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Estamos en este primer módulo, en este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Por ello es muy importante que si tienen cualquier duda me lo hagan saber, algún comentario, estoy a sus órdenes a través del correo institucional av.anaiberries.reyes@medio.cep.edu.mx. Así también como tenemos dentro de la plataforma, dentro del módulo, dentro de la materia de este módulo de recursamiento, las tecnologías de la información en la sociedad, pues los foros aprendiendo en cada semana, cuyo espacio es para que ustedes puedan comunicarse, expresar sus dudas, materiales que han utilizado en la semana y que puedan apoyar no solo a ustedes, sino a sus diferentes compañeros del grupo. Por supuesto, la mensajería dentro de la plataforma, en la parte superior derecha o al lado de su nombre, se encuentra un icono de una campanita y un globito. Ese icono del globo es una forma de que podemos, tanto ustedes como una servidora, compartir dudas, comentarios de una forma privada. Así no los van a ver sus compañeros si no quieren que porque les da pena o alguna cuestión. Sin problema se pueden dirigir dentro de la sección, dentro de mi mensajería, a una servidora, mandar un mensaje en privado para responder dudas o comentarios, y con gusto estoy ahí para apoyarlos, para atenderles. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, nuestra semana número 1 inició este lunes 9 de mayo de 2022 y finalizará el domingo 15 de mayo de 2022. Recuerden que a lo largo de este módulo de recursamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tendremos 4 semanas en donde trabajaremos de la 1 a la 3 unidades, y en la cuarta semana veremos nuestra semana de integración. En esta semana de integración se realizará un proyecto integrador que constará de un 30% dentro del valor de la materia de ponderación dentro de las actividades del curso, como ustedes lo pueden ver a lo largo de estas semanas y dentro de su programa, de su ponderación. Recuerden que cada actividad que se desarrolla dentro de la plataforma pues tiene una ponderación. Por ello la importancia de leer todos los materiales que les van a ayudar dentro de cada semana del módulo a realizar sus diferentes actividades, no solo
sus actividades integradoras y formativas, sino también les van a servir a lo largo de estas semanas para realizar su proyecto integrador y su foro de integración dentro de la cuarta semana o semana de integración. Recuérdenlo, por favor. Y bueno, dentro de esta primer semana que inició el lunes 9 y final de mayo de 2022 y finalizará el domingo 15 de mayo de 2022, recuerden a las 23:59, un minuto antes de medianoche, recuerden siempre horarios de la Ciudad de México para que lo consideren en su administración de tiempo, sobre todo porque hay personas en diferentes zonas horarias en nuestro país y bueno, eh, consideren que estas semanas se cierran los domingos en horario de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? Los temas de la semana y de la unidad 1 llamada las tecnologías de la información en la sociedad, pues son los medios de comunicación y justamente la evolución de estos y cómo han ayudado al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Vemos brevemente en esta línea del tiempo la evolución que ésta ha tenido, que estos medios han tenido. Vamos a ver algunos de los medios más importantes. La pictografía, recuerden que desde el año 5000 antes de Cristo se ven los primeros pictografías a lo largo de las cuevas en diferentes partes del mundo, en Baja California, en Sudáfrica, en diferentes lugares, en donde pues son formas de representación de comunicación visual por parte de nuestros antepasados, que ellos trataban de mostrar el cómo vivían, sus animales, su ubicación, sus espacios, que en ese momento desarrollaban como, como personas nómadas, que después pasan a ser sedentarios, que empiezan a construir, eh, obviamente, construcciones de ciudades y obviamente implicó también generar pues una familia y por lo mismo una vida mucho más sedentaria. Y bueno, recuerden que uno de los primeros medios de comunicación de los que se tiene en el mundo, pues es el servicio postal, las cartas. Es un medio de comunicación escrito donde había un emisor. Uno de los primeros antecedentes que se tienen conocidos, documentados, es la mensajería organizada en Egipto en el año 2400 a.C. Y también hay evidencias de sistemas postales que datan desde la antigua Persia, en China, en la India, en Roma, por supuesto los griegos, recuerden por ahí hasta la mitología griega con Hermes y cómo llevaba con sus zapatillas aladas directamente la correspondencia a los dioses, en fin. Entonces la comunicación, la forma de comunicarse, el estar comunicándose entre seres humanos a largas distancias, pues es algo que siempre ha sido importante en el desarrollo de las sociedades a nivel global desde la antigüedad. En 1843, ya después de Cristo, surge el fax como un invento desarrollado por el escocés Alexander Bain, quien patenta la máquina de fax el 27 de mayo de 1843 en justamente en Francia, aunque Alexander Graham Bell, 33 años después, inventara el teléfono. Y bueno, en este caso, el fax desarrollado en este caso por Alexander Bain, pues llevó en su momento a darse un uso significativo, empezó a utilizarse como un uso comercial, pero en su momento era llamado como pantelégrafo y donde se abrían las primeras oficinas del pantelégrafo o lo conocemos como fax en Francia, en París en particular y Lyon en 1865. Sin embargo, es hasta 1906 cuando los periodistas empiezan a compartir información, sobre todo los diarios, los periódicos,
y también agregar fotografías que podían emitir a través de diferentes elementos del fax. El telegrama o telégrafo es un dispositivo de comunicación diseñado para transmitir señales acústicas a distancias por medio de señales eléctricas a través de una clave Morse. Su inventor, Alexander Graham Bell, se caracterizó por desarrollar esta velocidad de transmisión de datos y alcanzar donde los cobros serán por letra y luego por palabra. Obviamente el teléfono también desarrollado por Antonio Meucci, quien lo bautizó como teléfono y entre otras innovaciones técnicas. Sin embargo, durante mucho tiempo pensaban que Graham Bell lo había inventado. Sin embargo, fue el Nobel el que inventó el mismo, sí, pero el primero en patentarlo. Y es hasta el 14 de enero de 1876 que el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269 por la que reconoció como inventor del teléfono a Antonio Meucci y no a Alexander Graham Bell. Por su parte, la radio fue desarrollada en 1901, aunque su auge se desarrolló a lo largo de los principios del siglo XX, 1920, 1919, 25, 30, fue el desarrollo de la radio y es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio y fue a través de ondas de radio que Guillermo Marconi, inventor italiano de la radio, pues atribuye a él la inversión. Sin embargo, algunas personas, pues después se demuestra que es Nikola Tesla quien desarrolla y se le da en Estados Unidos en 1943 la intención de la radio antes que en su momento Marconi. Sin embargo, bueno, es el que empieza a desarrollar y prueba y hace los primeros intentos. En el caso del cine, que no lo colocan aquí, pues estamos hablando sobre todo existe el cine mudo en los años 20 y conforme pasan los años, sobre todo en el auge en los años 30, 40 en nuestro país y en el mundo por la cuestión del ingreso del audio, de la voz, ya no era cine mudo, desarrollando los primeros cinematógrafos, los hermanos Lumière, que en México pues llegan las primeras grabaciones de los Lumière en 1914, 1915. En el caso de Estados Unidos no entra el cinematógrafo porque la patente la tenía con algo similar Thomas Alva Edison y por eso los hermanos Lumière llegan a México como entrada al continente americano para mostrar sus proyecciones en el zócalo de grandes estaciones de tren que la gente cuando los veía en las primeras proyecciones de cine en nuestro país pues se espantaba, ¿no? En el cine, en el espacio que se daba porque pensaban que pues los iba a aplastar, ¿no? Bueno, era tal la emoción y obviamente la nitidez de la imagen pues era muy diferente a la que tenemos actualmente con HD, pero pues en su momento era algo realmente sorprendente, el movimiento, 24 cuadros por segundo de la televisión, perdón, del cine, posteriormente el medio que sustituye, más que sustituye, eh, se dice que es un elemento que vive y es como el simbiótico de elemento del cine, mucho de lo que se hacía en cine después se lleva en los años 20, 30 y demás, sin embargo, el gran boom de la televisión en el mundo pues viene a partir de la televisión a color con Guillermo González Camarena, con el desarrollo de las telecomunicaciones, pero desde 1926 directamente el escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia real utilizando dos discos, uno emisor y otro receptor,
y realiza las primeras transmisiones de televisión a nivel global en los años 20. Sin embargo, reitero, pues en México era algo muy caro la televisión hasta los años 50, 60, eran muy costosos. Conforme fue evolucionando el cine, tenía como ese elemento donde la gente se iba a informar, no solo a ver una película, sino antes había noticias y era el centro de reunión. Posteriormente la sala de cines pues fue cambiada por la sala de la familia, y donde la gente no solo se reunía ya para oír la radio como en los años 30, 20 y 40, sino que ya a partir de los años 50, 60 y demás, pues ahora el centro de la sala no era la radio, sino la televisión, que sigue siendo por ahí, sobre todo de los años 80 en adelante, la mamá de la nana, decían, la niñera de muchos personas. Ya en los años 40 surgen las computadoras o computador u ordenador. Esta máquina se recibe y procesa datos para convertirlos en información conveniente y utilizarla posteriormente. En Alemania, en su momento, Konrad trata de un ingeniero alemán de ser el pionero de la computación, le muestra la idea al ejército nazi. Sin embargo, ellos tenían tanta confianza en su ejército, sobre todo en la parte aérea, no le dan, si no el mundo hubiera sido muy diferente. Sin embargo, bueno, ya en Harvard ya se estaban desarrollando computadoras que eran obviamente muy grandes, que tenían tubos a vacío y bueno, pero bueno, en ese momento se empezó a desarrollar. Posteriormente, pues ya algunos años después, en los años 60, en 1869, un conjunto de centrales a redes interconectadas que utilizan protocolos, surge el Internet, y es el científico y británico Tim Berners-Lee quien ideó el sistema del www y utiliza el HTTP como forma de transmisión y de hipertexto, navegación, que es muy parecido a lo que ya vemos nosotros hoy en día. Ya para mí, y pasé pruebas a lo largo de este tiempo, en los años 60 y demás. En 1971 surge el email o el correo electrónico, desarrollado en 1971 por el programador informático estadounidense Raymond Samuel Wright Tomlinson, quien desarrolló el correo. Obviamente la tecnología empezó a desarrollarse, el Internet se empezó a volver más masivo, las computadoras empezaron a producirse con diferentes empresas, con diferentes software, sistemas operativos, y también eso permitió que se empezaran a abaratar costos y se desarrollan empresas como Google en 1998, fundado en septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey Brin, y es una empresa muy prestigiosa que a la fecha es uno de los buscadores o motores de búsqueda más utilizados en este mundo. En 2005 surge YouTube, este sitio web que ahora es una red social donde puedes compartir videos, programas, tutoriales, películas, y es un portal que te permite subir y visualizar videos como las grabaciones de estas sesiones, de estos espacios abiertos, y visualizarlos, y se desarrolla en 2005 por Chad Hurley, Steve Chen y Jaden Karim. En 2006 surge Twitter, que es un servicio de microblogging en donde tiene este servicio, y bueno, es desarrollado por fundadores como Jack Dorsey, Noam Glass, Evan Williams, y que este año 2022 ha sido adquirido por directamente el dueño de Tesla, y es Elon Musk, ¿de acuerdo? Y bueno, en 2009 Facebook surge, compañía creada por el ucraniano Jam Combs y el norteamericano Brian Acton, que posteriormente ha sido vendida a Facebook
es en particular a Mark Zuckerberg. Y bueno, estos son algunos de los elementos en donde justamente comentamos, pues ha sido evolucionando estos medios de comunicación en el mundo. En su momento, los primeros, antes de que empezara la radio, estos medios electrónicos a través de ondas hercianas, estaba el periódico. El periódico surge aproximadamente en el siglo XVIII, 1700 y cacho, en grandes ciudades donde lo importante es estar informado de qué pasaba y el acontecer diario en las ciudades que estaban ya surgiendo en Alemania, en Inglaterra, en grandes metrópolis posteriormente. En el siglo XX, sobre todo en Nueva York, en Estados Unidos, se desarrolla mucho de lo que conocemos hoy como el periódico, que vemos a través de secciones, a través de tirajes diarios en la mañana, impresos en la mañana y en la tarde, el boom de la información, ¿no? Los medios impresos son estos, el periódico, que es un documento de publicación diaria, que presenta información acerca de los acontecimientos. Sus desventajas son que no son inmediatos. Por lo general, la noticia del periódico, como es medio impreso, pues obviamente no tienes inmediatez, sino que permite desarrollar, sí, los temas, las noticias, darles más profundidad en notas, en opiniones. Sin embargo, obviamente son notas de un día antes o una noche antes de que entre la orden para ser impresa en sus imprentas, valga la redundancia. La revista, la publicación periódica con textos e imágenes sobre temas en particular de interés, o los enciclopedias, que son obras científicas, literarias de cualquier otro tema, que pueden aparecer impresas o en algún otro soporte y que presentan información correspondiente y muy diversa y el campo del saber y la actuación humana. Estas enciclopedias como la británica, que son de las más importantes y grandes del mundo, pero también los medios han evolucionado conforme a las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo por el desarrollo histórico, científico, tecnológico de las telecomunicaciones, del Internet, lo que permite que estos medios se vuelvan de soportes físicos a digitales, lo cual nos ayuda a desarrollar y darle importancia. Entonces vemos periódicos que ahora, o revistas que antes tenían únicamente soporte impreso y ahora también ya cuentan con una página, ya inclusive te permiten facilitar búsquedas a través de internet. Y esta transformación pues ha hecho que también en México existen periódicos y revistas que tradicionalmente eran impresos y que ahora con esto se vuelve una ventaja en la transformación y se puede mantener a sus lectores informados en lo que sucede en cada momento. De hecho, por ejemplo, el Universal tiene un elemento que se llama minuto a minuto, entonces tú puedes estar viendo y se está actualizando constantemente por parte de sus periodistas de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional cada 5 minutos o cada minuto de los elementos más importantes. Independientemente de su edición impresa, ellos están actualizando constantemente, diariamente, cada tantos minutos, la información más importante y relevante, no solo del acontecer nacional, sino también a nivel internacional. Y también existen, aparte de los medios digitales y de la transformación del impreso al digital, las bibliotecas virtuales, las bibliotecas sin muros, donde nosotros vamos a encontrar algunos recursos que no pertenecen a medios impresos y que ofrecen una gran riqueza de información veraz, completa y actualizada. Y estas bibliotecas sin muros, antes tenías que ir a una habitación llena de libros, donde había ya sea una estantería abierta, donde tú ibas directamente al anaquel, buscabas el libro a través de un catálogo, en donde tenían una ficha, en donde te decían la clasificación del tema de tu interés, ¿no? O había la biblioteca de anaquel cerrado, donde tú le solicitabas a un bibliotecario que tenía únicamente el acceso a esos libros, que te mostrara o te apoyara
con ciertos temas y obviamente a partir de esos temas pues buscará libros. Actualmente ya no es así. Ya las bibliotecas virtuales te permiten hacer estas búsquedas, especialmente estas bibliotecas virtuales ha sido desarrollada por instituciones educativas, tanto dan servicio a sus estudiantes, a sus docentes, a sus administrativos, como al público en general. Por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos, que nos muestran en esta semana. Por supuesto, la biblioteca digital más completa de nuestro país y de sobre todo América Latina, la de la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo es importante decir, las bibliotecas digitales no solo son un almacén de recursos de información electrónica, sino que también ofrecen servicios a los lectores, búsqueda de información, orientación en temas específicos, sugerencias bibliográficas. Si tú le pones un tema sin saber exactamente qué tipo de libro o revista, ellos te dan información, te sugieren bibliografía respecto a temas que se tratan o al tema al que tú estás buscando. Consulta de diccionarios, anuarios, entre otros. Y todo en línea o automatizado. También encontramos otro tipo de bibliotecas virtuales como son la biblioteca del CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional, la biblioteca digital de la Universidad Nacional Autónoma, Universidad Autónoma Metropolitana, la Biblioteca Virtual Miguel Ángel de Cervantes, la Biblioteca Virtual de Letras Mexicanas, y nos podrían apoyar también la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara, la Biblioteca Virtual de la Universidad de Veracruzana y la Biblioteca Digital Mundial, pero existen muchísimas otras bibliotecas en el mundo que nos permiten dar acceso a diferentes elementos. Muchas de estas bibliotecas virtuales pueden accederse en línea y gratuitamente en los documentos que resguardan. Una de las más importantes y con mayores elementos en su acervo de historia de México es la Hemeroteca Nacional de México, que también cuenta con una biblioteca virtual digital y nos puede apoyar. Y es importante reiterar que hay algunos servicios como el de la Real Academia de la Lengua Española, RAE, que concretamente pues tienen el diccionario de la RAE en línea, lo cual brinda pues una gran ayuda para resolver dudas sobre el significado, usos y sinónimos del español, así como incluye para México acceso al significado de algunos términos prehispánicos, noticias mundiales y otro tipo de recursos. Entonces es una gran sugerencia el que ustedes revisen la página de la RAE, www.rae.es, o simplemente buscar buscarlo así como RAE. Bibliotecas virtuales, recuerden que estos recursos están a nuestras disposiciones para consultar casi cualquier tema y ampliar nuestro conocimiento. Es conveniente, pues, explorar estos sitios, familiarizándonos con ellos e inclusive instalar sus aplicaciones para consultarlas desde nuestros dispositivos móviles. Recuerden que el Internet es una red informática que nos permite interconectarnos de forma descentralizada de computadoras a nivel mundial para transmitir información. Esto quiere decir que las computadoras alrededor del mundo se comunican entre sí sin importar el lugar en que se encuentran físicamente y sin que sea necesaria una computadora principal. Estos entre los servicios que Internet ofrece o proporciona son los siguientes: acceso remoto entre computadoras o telnet, correo electrónico, servicios SMTP, transferencia de archivos, servicios FTP o P2P y el famoso World Wide Web, conocido popularmente como WWW, que funciona bajo el protocolo HTTP, como les comentaba, desarrollado por este británico que ya hace poco falleció, Sir Tim Lee. Y bueno, las conexiones de red de trabajo han permitido crear todo tipo de herramientas que se pueden utilizar para trabajar, estudiar y compartir con los amigos. Internet o la famosa red, la red de redes,
Es un almacén de información, una memoria que se activa para buscar información y compartirla, intercambiarla para conocer, entretener o vincular personas, sin importar si el lugar físico que se encuentran está cerca o lejos. Dentro del Internet tenemos navegadores en Internet o buscadores o motores de búsqueda. Estos softwares informáticos o programas informáticos nos permiten acceder a la información que se ha guardado en la web por otros usuarios y filtran y eliminan los elementos nocivos, en donde podemos encontrar archivos de formato de texto, video, audio e imagen, y donde todos los navegadores o buscadores tienen un espacio o ventana en el que se escriben las palabras claves de lo que se desea buscar, y una vez dándole enter o clic, esa búsqueda nos va a permitir que el buscador o navegador realice la búsqueda y despliegue una lista de los resultados encontrados, y nos permitirá, dando ejemplos, pues dar los elementos. Sin embargo, recuerden que aún estos buscadores no nos hacen el análisis y selección de esa información. Todavía nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad, por ello debemos de ser lo más críticos y selectivos respecto a lo que tenemos y consideremos pertinentes en cuanto a nuestras búsquedas en estos diferentes navegadores. Los buscadores o motores de búsqueda son programas informáticos diseñados para la búsqueda de la información, como Google, como Bing, como Yahoo, y se han convertido en una herramienta para facilitar el acceso a la información que se incorpora día a día en la red. Por ahí les colocaron, aprende el cómo pueden hacer este elemento más fácil de seleccionar ahí en información. Tenemos buscadores o navegadores directamente generales como Google, como Yahoo, como Bing, pero también tenemos más especializados como los académicos, como es Google Académico, como es Redalyc, que es de la Revista Científica de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Recuerden que también tenemos la posibilidad de revisar los correos electrónicos, que son los elementos más utilizados, porque son los elementos también más formales dentro de las corporaciones, y los espacios como los chats, que son espacios útiles en donde se entablan e informan conversaciones, conocen e identifican malentendidos, precisan los detalles de una instrucción. Por ahí Rafael Serrano nos explica que en los chats, en su tesis, puede servir para observar inquietudes individuales e identificar la magnitud de los desacuerdos o rechazos, como enmascarados con un nickname o apodo, pueden dialogar y decir cosas que tal vez en la vida diaria no la dirían. Bueno, hablábamos de las tecnologías de la información en la sociedad, y sobre todo esta evolución de las tecnologías de la información y la comunicación los últimos 200 años han tenido un desarrollo impresionante, y esto ha convertido que estas tecnologías de la información y la comunicación o TIC se han convertido en dispositivos tecnológicos que modifican y modificaron y seguirán modificando nuestra manera de aprender, conocer, hacer, convivir entre nosotros, como seres humanos. Y bueno, el correo, ya comentábamos, tiene esta evolución. En general, las tecnologías de la información han aplicado en la sociedad, en cómo vivimos, en cómo nos comunicamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero también han afectado en cuestiones de nuestra vida laboral, profesional y escolar. Las tecnologías en la educación, se habla tanto de una educación tradicional, sin embargo, también esta educación presencial o tradicional, pues se ha visto necesitado para tratar de impactar a través de dispositivos tecnológicos para hacer más dinámicas, porque también los jóvenes, los niños necesitan más dinamismo, porque pues están impactados, son seres más visuales, son personas que están constantemente bombardeados por información, por anuncios, están utilizando internet, están utilizando celulares. Entonces, obviamente que se distraen fácilmente. Entonces, los docentes en cuestiones de educación utilizan la tecnología
para ayudarse y utilizan las tecnologías de la información y la comunicación de forma diaria, no solamente en cuestiones en línea, sino también a través de tecnologías en educación presencial. Bueno, a grosso modo, son algunos de los elementos más importantes de esta unidad número 1, las tecnologías de la información y la comunicación. Por favor, revisen todos sus materiales porque no solo les va a ayudar en cada unidad, en cada semana y a realizar sus actividades, sino también es muy importante porque posteriormente muchos de estos materiales también les van a servir a lo largo del módulo 1, así en la sociedad. Y bueno, vamos a ver qué actividades hay que entregar esta semana, que abrió el lunes 9 de mayo y finalizará este domingo 15 de mayo a las 23:59 de la noche, 11:59 de la noche, un minuto antes de medianoche en horario de la Ciudad de México. Pues recuerden, hay que realizar siempre 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas y en este caso vamos a realizar un cuestionario llamado Preparación para el Aprendizaje en Línea, ejercicio en práctico, uso del teclado, actividad socioemocional y cuestionario socioemocional. En unos minutos vamos a explicar en qué consiste. Nuestra primera actividad integradora 1 se refiere a buscar información, así se llama la actividad integradora 1, buscar información, donde ustedes van a desarrollar una tabla en un documento de procesador de texto en la que identifiquen de diferentes medios de comunicación, uno multimedia, uno impreso y otro digital, 3 fuentes de información confiables acerca del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Para ello lo realizarán de la siguiente forma: leyendo las instrucciones que vienen en la rúbrica dentro de esta actividad número 1, actividad integradora 1, descargar el documento, fuentes de información, que es la plantilla que ustedes tienen que utilizar para desarrollar este elemento. Y resolverla, responderla y nombrarla con sus 2 apellidos, guión bajo su primer nombre, si tienen varios nombres, 1, 2 o 3 o más. Recuerden solo colocar 1, guión bajo. Es importante que cuiden y coloquen los nombres o nomenclaturas de los archivos como nos lo solicita plataforma, porque son elementos que nos solicitan y que nos piden directamente dentro de esta plataforma. Papá, estoy en clase. Estoy en clase. Y bueno, comentaba directamente que es importante que ustedes coloquen cómo se nos solicita nombres de archivos o nomenclaturas, porque son elementos que se evalúan dentro de la rúbrica de cada actividad, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden los 2 apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, las siguientes siglas, en este caso de la actividad 1 integradora, es M01S1AI1. Y bueno, nuestra actividad integradora 2, llamada Uso e Impacto de las TIC en la Sociedad, en ella tienen que elaborar un documento. En sí van a subir 2 archivos en esta actividad integradora 2. Uno que es en un procesador de texto y otra que es una hoja de cálculo. En ambas van a colocar una tabla con los datos solicitados, una conclusión con sus resultados y las respuestas a las siguientes preguntas. Primero, van a realizar en una hoja de cálculo la tabla y en un archivo, en documento de procesador de texto, también la misma, una tabla en donde ustedes van a hacer directamente en ambas tablas, agregarán una columna a la derecha, el título Hogares en México con computadora pero sin internet, y en ambas tablas el número de hogares en México con computadora pero sin internet por año. Para ello, en la última columna realizarán la resta de hogares en México que cuenten con computadora menos el número de hogares que cuenten con conexión a internet por año. El Excel les va a ayudar a hacer la resta de los valores de las celdas, como nos lo muestra en el video que se coloca dentro de la plataforma, si tienen alguna duda.
Luego van a buscar información sobre la importancia del Internet en la sociedad actual. Por favor, consulten mínimo 2 fuentes distintas y verifiquen la confiabilidad de la información. A partir de esa información consultada en ambos documentos, tanto en el archivo de hoja de cálculo como en el documento de procesador de textos, generen una misma conclusión de al menos 12 renglones sobre las implicaciones de tener acceso a Internet y cuál es la situación en México, y coloquen las fuentes de información, por favor. En ambos documentos que van a subir, tanto en hoja de cálculo como en procesador de textos, tienen que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué ventajas se encuentran en la utilización de hojas de cálculo en la elaboración de tablas? ¿Para qué tipos de tareas utilizarán la hoja de cálculo? ¿Y para qué tipos de tareas utilizarían el procesador de texto? Guárdenlas con las nomenclaturas siguientes. En el caso de la hoja de procesador, más bien el documento procesador de texto, van a colocar sus dos apellidos, guión bajo su primer nombre, guión bajo M01 S1 AI2, guión bajo Word, y en la hoja de cálculo van a nombrar el archivo o no, con la siguiente nomenclatura: los dos apellidos, guión bajo, su primer nombre, guión bajo, M01S1AI2, guión bajo, Excel. Por favor, carguen ambos archivos en la plataforma. Recuerden que deben de estar guardados en .doc o docs, y el archivo procesador de texto y el archivo de hoja de cálculo en terminación XLS o XLSX. Por favor. Y bueno, la actividad formativa 1 se llama búsqueda de información confiable. En este caso son las actividades formativas, evaluaciones autocalificables, actividades automatizadas, en donde en este caso la actividad formativa 1, búsqueda de información confiable, implica que hayan leído, estudiado y con base en los elementos básicos de la búsqueda de información confiable resolverán este cuestionario, que tienen 3 intentos permitidos, y recuerden que en las actividades formativas siempre se va a quedar la calificación más alta. Si tú en tu primer intento sacaste 10, pues ya no es necesario que hagas un segundo intento. O si ustedes lo desean, pueden usar los 3 intentos, pero si ustedes, por ejemplo, la primera sacaron 10 en el primer intento, pues no hay necesidad de hacer los otros. Pero si ustedes en el primero sacaron un 7 y quieren aumentar su calificación, lo vuelven a hacer y sacan un 6, y luego en el tercero lo vuelvan a hacer y sacan un 9, pues obviamente se que va a quedar la calificación más alta, el tercer intento. Si ustedes en el segundo intento sacan 10, en el primero sacan un 7, por decirles un ejemplo, en un primer intento en esta actividad formativa, y luego en el segundo intento de esta actividad formativa ustedes obtienen un 10, pues obviamente que se va a quedar la calificación más alta. Entonces, reitero, tienen 3 intentos. Si ustedes desean los pueden usar, si no, pues eso ya dependerá de la calificación que obtengan, ¿de acuerdo? Y bueno, pero eso ya es decisión propia. Pero tienen 3 intentos por actividad formativa. En el caso de la actividad formativa 2, procesador de texto, en esta actividad identificarán configuraciones básicas del procesador de texto Word, y también tienen 3 intentos permitidos. Y donde se queda la calificación más alta, recuerden, todas las actividades integradoras y formativas se abren y se cierran el domingo 15 de mayo de 2022. En el caso de una servidora les puedo dar extensiones, pero únicamente de las actividades integradoras, no de los cuestionarios socioemocionales ni de las actividades formativas, por favor, para que consideren esos elementos. En el caso de la preparación para el aprendizaje en línea, es un cuestionario en donde pueden responderlo a lo largo de las 4 semanas. Les pido por favor que lo contesten. Lo pueden hacer, reitero, desde esta semana número 1, pero va a estar abierto. Con que lo contesten una sola vez es porque solo tienen un intento. Entonces les exhorto a que lo realicen. Tiene una duración de aproximadamente 15 a 20 minutos. Sin embargo, pues ustedes pueden tomar su tiempo para realizarlo,
ya que este cuestionario de preparación para el aprendizaje en línea es para que Prepa en línea les facilite, les ayude, conozca sus situaciones y lo contesten por ello de la forma más honesta posible, pues nos va a ayudar a Prepa en línea CEP a facilitar su trayectoria académica y también a mejorar su aprendizaje. Por ello les reitero, este cuestionario, preparación para el aprendizaje en línea, lo pueden resolver desde esta semana, aunque va a estar abierto todo el módulo, las 4 semanas, y cerrará hasta el final del módulo, por favor. Y el ejercicio de práctica, uso del teclado, es únicamente un ejercicio que van a descargar el documento. No es necesario que lo suban, ningún documento en plataforma, únicamente es para ejercitarse. Les comento que las actividades socioemocionales es un PDF interactivo que van a descargar y que no tienen que entregar ese documento dentro de la plataforma, pero sí es importante que lo resuelvan, pues con base en las respuestas que ustedes van a plasmar en esta actividad socioemocional, en este PDF interactivo, se van a apoyar para responder su cuestionario socioemocional que está dentro de su plataforma y que les va a apoyar. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del cuestionario socioemocional, igual que los anteriores, las actividades formativas, tienen 3 intentos y lo tienen que responder, este cuestionario socioemocional, a partir de reforzar sus conocimientos acerca de la lección de habilidades socioemocionales de esta semana número 1 y donde, reitero, tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Y bueno, pues si no hay ninguna duda o comentario, les reitero que me pueden contactar a través de mensajería dentro de chat privados o también a través del correo electrónico, pero de preferencia el foro aprendiendo y por supuesto el chat, ¿de acuerdo? De mensajería dentro de la plataforma. Pues no me resta más que reiterarles la bienvenida a este módulo 1, las TICs en la sociedad, y muchísimas gracias. Sigo aquí por cualquier cosa en espera de algún compañero.
¿Qué? Ay, pero eres Josh. ¿Qué? ¿Pero que a todos qué? ¿Y a ti? Pues sí. Yo lo que no estoy pensando es si voy o no voy. Yo no quiero ir mañana, ya me dio hueva. Es que mira, nada más van a estar 2 horas porque los van a correr, porque van a entregar instalaciones, porque mañana la UNAM toma instalaciones, porque van a haber exámenes. Creo que de Comipems. Que si puedes venir ya son las 10. No, me faltan 2. A imprimir. Sí, ya voy, dile que en 2 minutitos, perdóneme. Sí. Pero no hay internet, papá. Sí, ya llegó. No. No, pues sí. A ver, espera. Yo ya vi, tengo yo en mi celular. A ver. Pues les digo que si se esperan. Que se, permitan, primeramente déjame revisar si hay internet. Que sí, yo pedí el ese oaxaqueño. No, papá, no hay. Que sí. Y ahorita vino Cuca y dice, si hay internet, traía su celular. ¿Pero eso qué? Ella no tiene. Papá, yo tengo solo el de aquí. Pero a ver, espérame, déjame ver. Sí, ya hay. Déjalo. Pues, 1 minutito, ya voy. Déjame despido. Ya voy. Pues eso sería todo mi parte. Bienvenidos nuevamente, un fuerte abrazo. Y pues hoy estoy a sus órdenes. Soy la maestra Naipe Reyes García. Y en unos minutos estoy con ustedes. Gracias. Buenas noches y a sus órdenes. Sí, porque vino Cuca y me dejó pagado un curso. Y dije, no hay. Me dice que sí, que ya llegó. Le puse a fijar.